Para continuar con nuestra exposición, vamos a ir al módulo 2, que es sobre las palabras. Y uno podría decir, ¿qué importancia puede tener eh, hablar sobre las palabras? Y las palabras son algo, al parecer, tan simple, no constituyen, digamos, aún no constituyen las palabras, digamos, una expresión que comuniquen un juicio general, una idea. Simplemente son, digamos, elementos que tienen un significado, pero que por sí solos normalmente no nos dicen nada. En contexto solamente, y normalmente en el contexto de una oración, es que una palabra tiene, digamos, un significado para comunicar una idea, o puede comunicar una idea. Pero es importante tener criterios sobre cómo escoger las palabras que usamos en una comunicación científica. Y aquí me voy a basar bastante en el libro de Fernando Ávila. Pues bien, ¿qué cosa es una palabra? Es una unidad significativa, distinguible, fonética o conceptual o gráficamente de otras en el contexto de una oración. Eh, esta definición en realidad es la que mejor he podido plantear a partir de las diversas formas de definir palabra, porque no está claro qué cosa es una palabra en general en la lingüística. De hecho, no es que no esté claro, sino que cada lengua tiene convenciones y no siempre las convenciones, las definiciones que hacemos para una lengua sirven automáticamente para otras. Si nos referimos a las pausas, digamos, fonéticas, el castellano, pues está muy bien. No, si yo digo, me llamo Luis, hay tres palabras, me llamo y Luis. No solamente eso, sino que también gráficamente se distingue en el sentido de que en la escritura hay un espacio que establecemos entre me, llamo y Luis. Hay espacios que, digamos, están entre cada una de esas palabras, y lo mismo en el inglés, my name is Luis. Tenemos espacios y pausas al momento de hablar. Pero hay otras lenguas, por ejemplo, como el griego, donde esto no coincide, ¿no? Hay palabras, en el griego, por ejemplo, los adjetivos posesivos no van antes de los, digamos, de los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, to noma mu ine Luis. To es el, onoma, nombre, mu, mío. El nombre mío, ine, es Luis. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede aquí? Que en el momento de pronunciar, si bien es cierto, hay una diferencia entre onoma y mu, esto se pronuncia como si fuera una palabra, y es to onoma mu, ine, Luis. To onoma mu, ine, Luis. Entonces, es como si fuera una sola palabra, onoma mu. De hecho, muchas lenguas tienen estas características en que los nombres no están tan pegados a los posesivos que hay, digamos, que son es mucho más difícil separarlos incluso gráficamente. Y el chino ya es un caso complicado porque no está claro dónde empieza y dónde termina una palabra. Pero bueno, esa es una curiosidad que es interesante, pero en el castellano y en el inglés, que son las lenguas que quizás más interesa a nosotros conocer para el contexto de la escritura académica, no tenemos ese problema. Entonces, ¿qué cosa es buena redacción? Retornemos a este punto. Bueno, un texto expositivo está bien redactado, repito, cuando comunica suficientemente bien las ideas que su autor pretende transmitir a su público objetivo. O sea, cuando yo, autor de un texto expositivo, logro comunicarte exactamente lo que yo pienso, entonces he redactado bien. O logro comunicar con la mayoría de los lectores, porque también hay lectores que pueden provenir de otro tipo pueden no estar leyendo atentamente, por ejemplo, o pueden estar, digamos, distraídos, pueden tener otro tipo venir de otra lengua, ¿no? Pueden tener otra lengua nativa y no conocer bien el castellano, etcétera. Pero si yo he logrado que la gran mayoría entienda exactamente lo que estoy diciendo, entonces estoy redactando bien. Esa es la idea de una buena redacción. Y en términos de las palabras, al momento de escoger una palabra o un término, hay ciertas reglas digamos, generales de lo que se debe evitar recomendablemente, aunque
todas estas reglas tienen excepciones, con excepción quizá de una. Primero, los localismos. ¿Qué cosa es un localismo? Es una palabra que es muy... Bueno, vamos a ver esto uno por uno. Los localismos. Un localismo es un término que es usual, muy usado en ciertos lugares, pero que no es muy conocido en el habla castellana general o en el habla general de la lengua de referencia. En el caso del Perú, pero algunas de estas palabras son conocidas más allá de Perú, pero no en todas las regiones. Tenemos todos estos localismos. Bueno, hay un montón de peruanismos, y quien quiera ver sobre un documento histórico al respecto, recomiendo este texto de Juan de Arona, Diccionario de Peruanismo, que está por ahí en internet, aunque un poco en mala calidad, pero bueno. Pero, centrándonos a lo que nos interesa, hay términos que estoy seguro que algunos de ellos al menos les va a sorprender que sean, no sean muy generales del habla castellana. Carro, por ejemplo, se conoce en buena parte de Sudamérica, pero no en España. Por lo tanto, al momento de escribir un documento académico, se recomienda utilizar automóvil o auto. Cuadra no es un término y ni siquiera un concepto muy usual fuera de Perú. Bloque podría ser una alternativa, pero de repente podemos decir, digamos, tratar de utilizar, no necesariamente necesitamos ese concepto para referirnos a, digamos, a ciertas cosas, ¿no? La palabra polo tampoco es muy conocida, camiseta, ¿no? Fuera de Perú no es muy usada. Media, tampoco, se puede usar en lugar de eso calcetín. Casaca, tampoco es muy común fuera de Perú. Chaquetas, lo que se prefiere. Lentes, no es tan usual, tanto anteojos. Chofer, o sea, la palabra lentes tiene, obviamente, sí es conocida como, por ejemplo, el lente de la cámara fotográfica o el lente del instrumento del microscopio, por ejemplo, ¿no? Pero no se usa como en el sentido de anteojos y gafas en muchas partes. Luego, la palabra chofer es preferible conductor porque fuera de Latinoamérica, en España no se dice mucho y no en todas partes de Latinoamérica se usa. Afiche, que en realidad es un extranjerismo también al mismo tiempo, es interesante. Un extranjerismo es un término que se importa de otro país, pero curiosamente lo hemos importado nosotros y no muchos otros países. Es preferible cartel, que la palabra calato, por ejemplo, no es tampoco, es muy común del castellano peruano porque en realidad proviene de alguna lengua del quechua en realidad. Luego, es preferible usar desnudo, por lo tanto. Luego, conviviente, que este es un término que a mí me sorprendió porque es tan usual en Perú y tiene el sentido, es tan, pero tan obvio, que pensé que tendría también ese significado en todos lados, pero no, parece que es un peruanismo estricto, o sea que solo en el Perú parece que se entiende conviviente como pareja estable con la que convives. Entonces, acá tenemos un problema porque es muy largo poner pareja estable con la que convives, ¿no? Entonces, hay que buscar qué cosa es lo que se quiere, lo más importante de acá, ¿no? Si lo que queremos simplemente decir que es una pareja estable, lo dejamos en pareja estable. Pero si queremos decir que es una persona, una pareja estable con la que convive, pues tenemos que poner todo eso. O en otro caso también, con excepciones, si es que vamos a usar repetidamente el término, si es que el término es una categoría que vamos a usar en el estudio. Por ejemplo, si es que nuestro estudio trata sobre convivientes, o sea, sobre personas que no se han casado, pero que viven en el mismo lugar, y estamos tratando, por ejemplo, de investigar cómo se dan las relaciones, digamos, cómo tratan los padres convivientes a sus hijos versus cómo tratan los padres casados a sus hijos. Entonces vamos a tener que utilizar el término conviviente, vamos a tener que definirlo, y va a ser al mismo tiempo un localismo, pero también un término técnico, ¿no? La palabra chancho, por ejemplo, que bueno, difícilmente está muy claro que no parece una palabra del registro académico formal, ¿no? Pero fuera de Perú no existe esta palabra y además esta palabra tiene un montón de significados muy relacionados, la mayoría de ellos, pero son muchos y también, además de ser un término localista,
que no lo van a entender bien fuera de Perú, es un término ambiguo o vago, ¿no? Y bueno, jalar en el sentido de desaprobar, eso fuera del Perú no se, digamos, no se entiende. Entonces, quería poner esta selección de palabras, pero uno puede siempre tratar de buscar más. De hecho, recomiendo mucho el diccionario de la RAE para poder estar seguro de que uno está usando una palabra que no es demasiado local. Luego los extranjerismos, que son términos prestados o adaptados de otra lengua. Y la regla es la siguiente: es preferible evitar aquellos extranjerismos que cuenten con un equivalente viable en el castellano. O sea, hay palabras que hemos traído del inglés, por ejemplo, como computer, que hemos adaptado como computadora. Es una adaptación muy feliz, o ordenador en el caso de España. Ambas son adaptaciones muy, el caso, bueno, la adaptación es computadora. Es una adaptación muy feliz porque además computer viene del inglés, pero del latín a través del inglés nos llega. Entonces, es como que una palabra que es parte también de nuestra herencia y simplemente estamos adaptando, estamos castellanizando una palabra latina, pero que nos viene del inglés. Entonces, no hay ningún problema. Pero hay otras palabras que llegan a nuestra lengua y para la que no tenemos, digamos, significados parecidos, ¿no? No tenemos palabras que puedan suplirlas y que tenemos que simplemente adoptarlas, ¿no? Pero no es el caso de las palabras que voy a decir dentro de un momento. Por ejemplo, últimamente no, ya creo que como hace 10 años se ha puesto de moda decir flyer, cuando existe la palabra volante, que es perfectamente aceptable. ¿Y por qué pongo en cursivas, por cierto, todas las menos conocidas? Pues porque cuando uno utiliza extranjerismos que no han sido aceptados por la academia, uno tiene que escribirlos en cursiva cuando escribe en computadora. Y cuando uno escribe, por cierto, en papel, a mano, lo tiene que hacer como es muy difícil hacer la cursiva al momento de escribir, se puede poner entre comillas en este caso. Bueno, en lugar de flyer, utilicemos volante, que es una palabra además que está muy bien, significa lo mismo. Y también es medio que adaptada, pero por lo menos está muy, usa los recursos de la lengua. Luego, stock, inventario, ¿no? ¿Para qué usar stock si vamos a usar inventario? Ojo, estoy hablando de las reglas académicas, no estoy diciendo que en el habla cotidiana deben dejar de usar estas palabras. Igual algunas de ellas creo que son innecesarias, como flyer, pero por ejemplo, si tú tienes una tienda y tienes que escribir stock o inventario, obviamente no vas a poner inventario porque no suena igual de bien. Y además, en el contexto quizás de la venta, stock tiene un significado un poco distinto a inventario, ¿no? Porque da la idea de disponibilidad para el cliente, lo que inventario no tiene, ¿no? Ese es otro aspecto importante cuando queremos utilizar un extranjerismo o un localismo. Si es que el localismo o el extranjerismo tiene un significado especial que no está capturado por el equivalente en castellano, entonces hay que usarlo definitivamente. Pero este no es el caso de la palabra al cash, para la que existe en efectivo, para que decir que estamos pagando algo al cash, si es que podemos decir perfectamente que lo estamos pagando en efectivo. No sé en qué contexto podría ser viable eso. Tampoco me parece, bueno, me salté una palabra, que la palabra testear pueda servir en ese sentido. Tiene varios significados, pero por ejemplo, si tiene que ver testear con el testeo de una teoría, entonces corroborar o contrastar quizás sería mejor. Si tiene que ver testear con probar un instrumento, pues probar, ¿no? Probar si está funcionando bien una máquina, probar. ¿Para qué decir testear? Si van a usar testear en el sentido de evaluar, bueno, creo que no se utiliza felizmente en este sentido mucho, pero si voy a testear a mis alumnos, pues evaluar está mucho mejor, ¿no? Y además evita un doble sentido, un posible doble sentido por la ambigüedad del término, ¿no?
Así que no es necesario. Puede haber algún caso en el que uno quiera jugar con el término, pero con los múltiples significados del término, pero en la escritura académica no queremos hacer eso normalmente. Sponsor, patrocinador. Sprite, aerosol. Lo pongo entre paréntesis la E porque la academia acepta con la E, pero en el habla común se usa sin la E. La academia acepta Sprite, es un término castellanizado, pero igual hay que ponerlo en cursivas, por cierto. Luego, uno de los más ridículos de todos, kindergarten, que muchos creen que vienen del inglés y le llaman kindergarten. ¿Para qué decir kindergarten si no puede ser educación infantil o jardín de infantes? No tiene ningún sentido utilizar ese término. Y ahorrarse la vergüenza de decir kindergarten, si es que alguien que conoce esto, digamos, es como el otro término que es, es algo, no es exactamente un anglicismo, es la palabra puenting, que así como existen, digamos, expresiones como, por ejemplo, footing, que si no me equivoco significa, digamos, la actividad de ejercicios de caminar, ¿no? Pues algunos le han llamado puenting, a tirarse el puenting con una soga, pero esa palabra no existe en inglés porque la palabra equivalente a puente en inglés no es puente o no es point o algo para el estilo, es bridge, entonces sería bridging, pero tampoco existe ese término, entonces es un invento, digamos, medio extraño aquel, ¿no? Pero bueno, tampoco estoy desaprobando el uso de esas palabras en el habla cotidiana, pero no son convenientes en el habla, perdón, en la escritura académica, salvo que se quiera, digamos, salvo determinadas excepciones que puede existir. Si tú haces un estudio sobre el puenting, pues estás en el dilema entre tener que inventar una palabra más apropiada o simplemente o buscar el término equivalente en inglés con el cual otra vez estarías introduciendo un anglicismo necesariamente, o utilizar el término que utilizamos nosotros, ¿no? Entonces, cualquiera de las tres soluciones no, digamos, no necesariamente es buena, pero, o efectiva, pero vale, digamos, pero en ese caso sí podría valer la pena utilizar la palabra puente. ¿No? Luego pasamos ya a palabras, esta palabra del francés, impasse, que en realidad a mí no me parece tan mala porque hay contextos en que tiene un significado especial esta palabra, que va más allá del de dificultad y problema. Pero en general, ¿para qué utilizar una palabra extranjera si tenemos una palabra castellana que está perfectamente, que tiene exactamente el sentido que estamos buscando en la gran mayoría de casos? Y luego vienen los términos latinos, con los que yo recomiendo tener mucho cuidado, evitar por completo su uso. Voy a poner 4 5 que son los más usados y que recomiendo, en realidad cualquier término latino recomiendo no utilizar a menos que uno tenga una idea clara de cómo funciona. Pero en todo caso, voy a explicar cómo se usan esos términos en caso de que se quiera usar. Por ejemplo, la palabra statu quo, no creo que vaya a haber demasiado problema con esa. Pero en castellano le decimos statu quo, no status quo, que es como se le dice en inglés, que es el estado de las cosas. Pero estado de las cosas suena bien en castellano. No hay necesidad de utilizar statu quo. Impectore, que es un término que se utiliza a veces, lo he leído alguna vez en algunas notas periodísticas, por ejemplo, que muchos creen que, por ejemplo, el presidente impectore es el presidente que ya está elegido, pero que todavía vamos a ver que va, digamos, todavía está por asumir el cargo. No, el presidente impectore significa en secreto. Solo podía haber presidente impectore. Y eso en realidad se usa, si no me equivoco, en el caso de la Iglesia Católica. Cuando eligen a un papa, por ejemplo, el concilio, muere el papa, eligen al nuevo papa, y no se revela el nombre, por ejemplo, del papa, pero ya es el papa.
No sé si me dejo entender, porque ya está elegido, solo que no se anuncia oficialmente. Eso significa impectore, cuando alguien ya tiene asignada una función, incluso la ejerce, pero no ha sido comunicado, eso es ser impectore, ¿no? Eso es tener esa función impectore. Luego, grosso modo, que significa grandes rasgos, y no se puede decir a grosso modo. Eso no tiene sentido porque en el latín no existe, o sea, la palabra grosso modo en su significado ya incluye esa preposición a, entonces no tiene sentido decir a grosso modo. Si vamos a decir a grosso modo, mejor digamos a grandes rasgos. Stricto sensu o sensu stricto, en sentido estricto, y de la misma manera no se puede decir en stricto sensu, porque no tiene, digamos, sentido. Y finalmente la palabra quizá más posiblemente utilizada por, digamos, los diversos escritores académicos y científicos, que es data, que a menudo se trata como un sustantivo, digamos, un sustantivo femenino singular, la data. Pero en realidad data es un término de latín que es plural, género neutro, y como el género neutro ha sido absorbido por el masculino en castellano, lo que ustedes deberían decir es los data. Y si quieren hablar en singular del dato singular, dicen el datum. Los data, el datum. Entonces, como los data suena horrible, yo recomendaría que digan los datos. ¿Para qué decir data? Si uno puede decir datos. Salvo que, digamos, lo que a quienes les guste utilizar el término data de la forma que he dicho que es preferible no usar, yo recomendaría mucho que piensen, ¿de qué sirve llamarle en singular data, la data o el data? No, ¿para qué le agrega eso a lo que uno está diciendo? En la gran mayoría de casos estoy seguro que nada. Entonces, no es necesario utilizar el término en latín. Simplemente digamos datos o dato, cuando es el caso, cuando estamos hablando en singular. Entonces, en general, en los extranjerismos, evitar aquellos que tienen con un equivalente viable en castellano. ¿Qué significa viable? Que existe entre nuestro vocabulario y que es suficientemente bien conocido. Si tienen esa, y en el caso de todas estas palabras, se cumplen ambas condiciones. Incluso si es que el término no es lo suficientemente bien conocido, tengan en cuenta que muchos extranjerismos tampoco lo son tanto por los hablantes. Entonces, mejor utilizar los recursos de nuestra lengua. Para evitar, sobre todo, cometer algunos errores con respecto a la concordancia de género gramatical que se da con ciertos términos, ¿no? Para evitar estar pensando, ¿y cómo debo decirlo? ¿En masculino o femenino? ¿No? Como en el caso del latín, ¿eso es plural o singular? Para evitar eso, mejor siempre que haya un equivalente viable y que no sea una palabra técnica importante, entonces mejor olvidémonos del extranjerismo. Ahora, otros términos que algo que sí se puede hacer en algunos casos es poner la palabra castellana y entre paréntesis el extranjerismo para que la persona que lee el texto en inglés, por ejemplo, que está leyendo en castellano un texto de un tema que normalmente lee en inglés, identifique cuál es el concepto. Eso sí es muy recomendable. Pero cuando no estamos hablando de un término técnico, eso es no solamente innecesario, sino hasta contraproducente. Ahora, otra cosa que se debe evitar son los términos largos. ¿Por qué? Porque cansan al lector normalmente y sobre todo cuando hay un exceso de términos largos. No hay ningún problema con tener algunos términos largos de vez en cuando, sobre todo si es que expresan algo que no está expresado por el término corto. Pero, por ejemplo, la palabra voluminoso, en lugar de decir voluminoso, podemos utilizar la palabra enorme, grande o gran. En lugar de decir, por ejemplo, digamos, este libro es voluminoso, vamos a decir, este libro es grande, ¿no? Es un libro grande, ¿no? Es un libro voluminoso. No tiene mucho sentido, ¿no? Podría ser interesante decirlo cuando el libro
consta de varios volúmenes y, cuando dices voluminoso quieres expresar al mismo tiempo la idea de que es un libro grande y que tiene varios tomos, ¿no? En ese tipo de caso podría ser pertinente, pero por lo normal no tiene ningún sentido. Sobre todo cuando uno dice los datos del estudio son voluminosos. No, mejor decir, hay muchos datos. Punto. Luego, modificación. ¿Para qué decir modificación si puedo decir cambio, opción? Salvo que estemos hablando de un cambio muy pequeño y queremos enfatizar en que el cambio es pequeño. Entonces, la palabra modificación puede servir mejor. Fotografía, podemos usar foto directamente. Utilizar una palabra tan usada en los artículos científicos que he podido revisar o académicos. Normalmente no tiene ningún sentido decir utilizar cuando podemos decir usar. Hay casos en que utilizar sí sirve cuando queremos dar cierto sentido de instrumentalización. O sea, cuando queremos decir lo que normalmente es muy difícil, una idea que normalmente no se comunica en un texto académico normal, ¿no? Porque incluye una suerte de juicio valorativo, lo que normalmente no hay en los textos académicos. Porque estamos diciendo que, por ejemplo, utilizar significaría cuando una persona usa a otra como instrumento para sus fines sin considerar lo que esa persona quiere, ¿no? Luego, paradigma. En lugar de paradigma podemos usar ejemplo, caso, aunque la palabra paradigma tiene un sentido técnico en la filosofía de la ciencia, que es que no se puede reemplazar, ¿no? También hay casos de que cuando paradigma significa ejemplo, se debe cambiar por ejemplo, pero cuando significa forma de, digamos, forma en la que el estándar en el que se piensa en un determinado lugar o en que se hacen las cosas en un determinado lugar, entonces puede ser un buen término, ¿no? Bueno, ¿cuál es el paradigma de esta organización? Bueno, es una organización cuyo paradigma se basa en la puntualidad, digamos, ¿no? Entonces podría funcionar en ese caso. Luego, información. Normalmente la palabra dato es mejor. Finalidad. Normalmente la palabra fin es mejor. Terminación. Una palabra totalmente innecesaria. Es algo quizá que se quiera hablar, algo así como de la terminación del verbo, digamos, de una palabra, ¿no? De un verbo, por ejemplo. Por ejemplo, yo amo, tú amas, ¿no? La terminación, o, as, etc. Pero si estamos hablando solamente del final, entonces final o fin es suficiente. Influenciar. ¿Para qué influenciar si podemos influir simplemente? A veces influenciar tiene un sentido un poco más peyorativo. Quizá en ese caso se puede utilizar. Gratuitamente. ¿Para qué? Si gratis ya es un adverbio. Coadyuvar. Quizás si se quiere enfatizar en el sentido de la cooperación, pero cuando no, ayudar está bien. Legislación. Bueno, si estamos hablando de un cuerpo de leyes, legislación, o un sistema de leyes, legislación es conveniente, pero si solamente hablamos de una ley, ¿para qué decir legislación? Basta con ley o norma en algunos casos. Remuneración, estipendio. ¿Para qué vamos a decir eso si podemos decir pago, que es una palabra más corta, casi siempre expresa lo mismo que estos dos términos? Proporcionar, dar. Claro, en algunos casos proporcionar puede tener un sentido de no solamente de un dar, digamos que podríamos decir que no tienen ningún compromiso por parte de la persona, ¿no? Sino proporcionar ya parece que hay un mayor compromiso, de que yo te estoy supliendo de cosas que tú puedes necesitar, ¿no? Hasta puede haber un sentido de preocupación por, digamos, del dador hacia la persona que está recibiendo. Pero normalmente dar y además tampoco es que dar no tenga algo de ese sentido. Numerosas, bueno, muchas, varias, suficiente. Aeronave, avión, salvo que estemos hablando de una aeronave distinta a un avión, un jet, por ejemplo, queramos hablar de las aeronaves en general. Ininterrumpidamente.
innecesario, podemos decir simplemente continuo o sin pausa. Entonces, términos largos, algunos se pueden utilizar en algunos casos para evitar decir 3 veces la misma palabra en la oración, aunque en ese caso yo recomendaría revisar si es que la oración necesita repetir 3 veces la misma palabra, ¿no? Pero normalmente hay que evitar esto y cambiar palabras por más pequeñas para que sean más fácilmente leídas. Algo más que se debe evitar en la escritura académica, no necesariamente en la literatura, es los términos desconocidos o poco usuales. Porque a muchas veces nos puede gustar decir cosas, decir palabras raras. En algunos casos no está mal, porque uno no puede esperar que los lectores quieran aprender más palabras, pero en algunos casos, pero en la mayoría de casos es totalmente innecesario. Porque algunos de estos términos incluso son muy conocidos, pero son poco usuales y además son más cortos, suenan raro. Entonces parece que está queriendo darse un sentido de tecnicismo cuando es un pseudotecnicismo, porque no tiene nada de especial. Burgomaestre, alcalde. ¿Para qué decir burgomaestre si uno puede decir alcalde? Progenitor, padre o papá, suficiente. O progenitora, madre o mamá. Salvo que uno quiera enfatizar, digamos, en la naturaleza genética de la paternidad, ¿no? Sindéresis, que es una palabra que a veces se utiliza para hablar de buenos juicios, ¿no? En el sentido de buena idea, buen juicio, en ese sentido, ¿no? De una idea correcta o de una buena forma de entender algo. Pingüe, abundante o fértil, está bastante bien, esa palabra no la conocen todos, pingüe. Proscripción, prohibición, destierro según el caso, menos ambiguas, esas dos además. Atenazar, en su sentido de trabajar o dificultar. Sindicar, en un sentido de acusar. ¿Para qué sindicar si podemos simplemente acusar? Salvo que lo hagamos en un contexto de una acusación muy, pero muy grave, pero aún así no es necesario. Alambicar, justamente lo que a veces hacemos cuando introducimos estos términos, significa complicar, ¿no? Nosocomio es, digamos, la forma que nos viene del griego para decir hospital. No necesitamos decir, y esto sí, yo sí lo he visto en algunos artículos que he revisado para hacer este curso de medicina, ¿no? Donde se habla el nosocomio, tal, como tratando de variar innecesariamente el vocabulario. Anodino, bueno, insustancial, mediocre, en algunos casos. Son términos que no necesitamos usar. Me olvidé. Un término muy común en el argot policial, en la jerga policial, que es fémina. ¿Para qué decir fémina? Si la palabra mujer es mucho más exacta, ¿no? Hasta suena gracioso. Pero bueno. Ahora, he dicho a grandes rasgos los tecnicismos, pero no puedo dar demasiadas especificidades. He hablado a grandes rasgos sobre los tecnicismos, pero no puedo dar demasiadas especificidades por una razón, y es que tendría que dar ejemplos por cada disciplina. Pero bueno, un tecnicismo es un término, me olvidé de la tilde ahí, que representa un concepto de una disciplina y que no es parte de los términos normalmente usados en el castellano estándar, ¿no? En el castellano popular también un poco, ¿no? Es un término que representa un concepto de una disciplina. Entonces los tecnicismos son importantes, uno no puede evitarlo, pero cuando se pueden evitar, hay que pensar en lo siguiente, que si uno puede evitar un tecnicismo, eso es una barrera menos para que un especialista de otra disciplina o un estudiante de los primeros años que se está formando y que recién está adquiriendo el vocabulario de tu disciplina pueda entender lo que estás diciendo. Entonces, la recomendación es utilizar la menor cantidad de tecnicismos posibles cuando una palabra es suficientemente bien reemplazable. Un tecnicismo se puede reemplazar sin perder lo esencial y no sirve para describir una variable, por ejemplo, del estudio, o un método, o digamos, o un concepto fundamental. Entonces, ¿para qué utilizarlo? No es necesario. Y quizá lo más importante es evitar términos que puedan ser ambiguos o vagos. Y bueno, el problema es que casi nunca hay términos que sean
completamente ambiguos o completamente vagos, sino que suelen serlo en el contexto. Aunque aquí pongo 3 ejemplos de conceptos que suelen ser ambiguos en muchas, pero muchas circunstancias. Bueno, un término ambiguo o vago es un término que en el contexto no tiene un significado preciso, eso es un término vago, o un término que tiene varios sentidos, eso es un término ambiguo. Por ejemplo, acá hay un término que ha cambiado mucho su entendimiento en los últimos años, cuando dice, la sustancia literalmente mató al animal estudiado. Normalmente eso significa que efectivamente lo mató, ¿no? No estamos diciendo una metáfora, pero hoy en día literalmente sirve para decir exageradamente que le hizo, digamos, más bien utilizar una metáfora exagerada, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo dijera, si utilizara la palabra literalmente en ese sentido de exageración, cuando digo la sustancia literalmente mató al enunciado, lo que estaría diciendo es que la sustancia dejó muy, pero muy mal al animal estudiado. Y eso significaría literalmente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Es preferible simplemente evitarla, no usarla. No es necesaria casi nunca. Sobre todo en la redacción académica. No es necesaria porque se supone que tú todo lo que estás diciendo es literal. A menos que tú explícitamente digas, se podría utilizar esta metáfora. Lo cual no está mal para poder hacer más comprensibles algunas ideas, utilizar metáforas. Pero siempre y cuando exista primero una definición sólida, literal, en el sentido, digamos, que estamos hablando, clásico del término. Otro ejemplo. La estructura social de esta comunidad es compleja. Tanto la palabra estructura social como complejo tienen una serie de una serie de sentidos, de imprecisiones sobre todo. Son términos sobre todo vagos en las ciencias sociales en particular. Entonces, yo recomiendo otro tipo de formulaciones. Por ejemplo, la comunidad se organiza mediante y describir qué cosa es, en qué consiste, cómo se organiza, perdón, esa comunidad. No decir que es compleja, porque ¿para qué vamos a decir que algo es complejo si podemos explicar? Y ya como colofón de eso, podemos decir, que es compleja, pero no podemos decir así a secas que es complejo algo si es que no hemos tratado de aproximarnos a esa complejidad, ¿no? O si no, lo vamos a decir inmediatamente después. Pero lo que quiero decir es que difícilmente se puede aceptar un enunciado como este, se debería aceptar, a pesar de que enunciados parecidos se ven en algunos textos de ciencias sociales. Otro enunciado que podría aparecer en algunas, digamos, en algunos textos como ese. Bueno, acá felizmente los artículos académicos que vienen más de las ciencias naturales no tienen tanto este problema, hasta donde he podido ver, pero vale la pena ahondar un poco para el caso de las humanidades y las ciencias sociales. La comunidad tiene una filosofía que ofrece la vida por encima del dinero. Bueno, más allá de si ese juicio puede ser sostenido, digamos, mediante un argumento académico, que es cuestionable, si puede serlo, es como que, ¿qué cosa es una filosofía o una cosmovisión incluso, ¿no? Entonces, incluso aceptando que ese enunciado puede tener un sentido, no podía reformularlo así, ¿no? La comunidad favorece la vida por encima del dinero, ¿no? Está más claro. ¿Para qué decir que tiene una filosofía? No. Directamente decir qué es lo que la comunidad supuestamente favorece, cuáles son sus preferencias, ¿no? O como diríamos, en término más raro, cuál es la axiología, ¿no? Cuáles son los valores, en palabras más comunes. Entonces, hay que evitar cualquier término que en el contexto pueda parecer vago o ambiguo. Siempre que uno lea sus textos y encuentre palabras que puedan tener más de un significado, hay que evitarlas y hay que reemplazarlas por otras. Un análisis parecido al de las palabras se puede hacer con las frases. ¿Qué cosa es una frase? Es una serie de 2 o más palabras que no necesariamente expresan una idea completa, ¿no? Y en este caso, simplemente quería enfocarme en las frases largas que a menudo se pueden ver en algunos artículos, en algunos emails
y a veces en el discurso hablado, donde a veces tiene más sentido decir expresiones largas al momento de que uno habla porque te da más tiempo para pensar, ¿no? Pero en lo escrito no tiene ningún sentido decir en el día de hoy, por ejemplo, cuando puedes decir hoy, en el día inmediatamente anterior, ¿no? Ayer, a la mayor brevedad posible, pronto. Este es el problema a resolver. ¿Qué problema no se tendría que resolver? Basta con decir, este es el problema o problema, dos puntos. Los temas a tratar son los siguientes. No. Los temas son, supone que un tema en ese contexto se va a tratar. Luego, con el fin, objeto o propósito de. Normalmente no tiene, puede haber casos en que sí valga la pena ir con el fin, porque uno quiere enfatizar que es parte de los fines, por ejemplo, de una empresa o de un estudio o de una, digamos, organización. Pero normalmente basta con decir para, con base en base a, de acuerdo a. Todas esas frases son además incorrectas. Todas las que están precedidas por asterisco son consideradas incorrectas por la academia. Aunque también hace un rato dijimos que toda forma de hablar que sea comprendida, de cierta forma, es válida, ¿no? Pero en el discurso escrito sí podemos identificarlas como correctas. Entonces, en lugar de con base a que es viene es una adaptación del inglés, podemos decir según, ¿no? Acá había otra que era del francés, que es al interior de, ¿no? Que viene una expresión francesa. Entonces, en lugar de eso, podemos decir en o dentro de, si queremos describir un poco más. Y bueno, la última expresión sí la recomienda también Fernando Ávila, sí, solo sí, reemplazar por sí. O sea, por ejemplo, Pedro irá a la casa de María sí, solo sí van a ir al cine, ¿no? Entonces, uno puede decir, pero basta con que diga sí, van a ir al cine, ¿no? Bueno, es que hay algunos casos en que se dan, en que el significado de sí y solo sí es importante, porque el sí expresa simplemente una condicionalidad en una dirección. Por ejemplo, si yo digo, iré al estadio si termino mi tarea. Entonces, ¿qué significa eso? Que si se cumple la condición de que yo termino mi tarea, entonces voy a ir al estadio. Pero lo que no está diciendo es que si terminé mi tarea es porque voy a ir al estadio. O sea, puede ser que yo termine mi tarea, pero no vaya al estadio. Entonces, cuando yo quiero expresar que tanto si voy al estadio es porque terminó mi tarea y si terminó mi tarea es porque voy a ir al estadio, ahí debo usar el sí, solo sí. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, para terminar ya el módulo, hay que hacer a veces una consideración especial con respecto a buscar expresiones precisas. Y eso a veces va en desmedro de todas las reglas que hemos dicho hace un rato, ¿no? Porque, y evitar las repeticiones, porque a veces la expresión precisa es la expresión larga, es el anglicismo, es el localismo, varias de los tipos de palabras que hemos tratado de prohibir, excepto quizás las palabras ambiguas, que en el caso de la redacción académica, no, seguramente en la literatura son muy interesantes, en la ficción quiero decir, pero en la escritura académica son completamente innecesarios y contraproducentes. Entonces, lo que hay que preguntarse es lo siguiente, y esto en particular con respecto a los tecnicismos. Primero, ¿es indispensable utilizar cierto término? Segundo, ¿tiene algún equivalente en la lengua estándar? Si tiene equivalente el término que queremos utilizar, que es o muy largo, o es un término técnico, o es un localismo, expresa algo importante que no sea parte de su equivalente estándar. Y por otra parte, ¿cómo percibiría el lector especializado en el caso de los términos técnicos si es que utilizáramos el término, digamos, equivalente en la lengua popular, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de decir hidrofobia, ¿no? Que supongo que es un término más cercano al término técnico que se utiliza en medicina para hablar de la rabia. ¿Qué pasaría si yo en el artículo científico, en lugar de decir hidrofobia, digo rabia? ¿Cómo lo percibiría eso un académico especializado? ¿Habría algún problema con eso? Y si habría algún problema, ¿cuál sería el tipo de problema? ¿Hay algo que rabia exprese que no exprese hidrofobia? De repente, técnicamente, hay varios tipos de rabia y la hidrofobia es solo una de ellas, ¿no? Ese tipo de consideraciones son las que hay que hacer al momento de elegir determinados conceptos. También, por ejemplo, los conceptos que a veces se llaman conceptos nativos. Por ejemplo,
Si uno quiere hablar de los jefes de una comunidad campesina en algunas partes de los Andes, en lugar de decirle el jefe o el líder o la autoridad, se le dice Camayo. Entonces, en lugar de decir Camayo, entonces, ¿vale la pena decir Camayo o mejor decimos jefe para que nos entiendan todos? Es algo que hay que pensar con mucho cuidado, porque Camayos puede tener un sentido que sea importante y es un término nativo y si lo adoptamos como parte del vocabulario también se convierte en un término técnico. Yo no les puedo dar reglas generales para esto porque esto depende de cada disciplina, pero hay que tener en cuenta eso. Y en general, como les decía, todo término que no sea esencial para el estudio, cuando se trata de términos técnicos o incluso de términos nativos, pues hay que reemplazarlo por una expresión castellana estándar. Y bueno, eso sería todo por el módulo de hoy.